especie de poder irónico. Irónico porque se trata de un gran poder, no el poder de la ciudadanía, gran poder. El espacio ciudad se empieza a valorizar, no necesariamente en términos de la ciudadanía, pero en términos de los grandes sectores que se van globalizando, etcétera, etcétera. Quería poner esto en el encuadre porque me parece que es muy importante recuperar que lo que está pasando ahora con la ciudad, que todos hablan, la gran mayoría de la gente va a terminar en ciudades, que las ciudades... Sí, pero tenemos que pensar que ese cambio que se dio de la ciudad como espacio un poco empobrecido a espacio muy deseado, vino con un precio muy alto y creo que todos estamos conscientes de eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos entrado en una nueva etapa, yo diría una segunda etapa después de esa primera etapa que comienza en la década de 1980, repito, como función de la privatización y la desregulación, o sea, el neoliberalismo en términos breves. Esta nueva etapa es, número uno, hay variables ahí que quiero acentuar. Número uno, el terreno, la tierra urbana va adquiriendo un valor alarmante. Es alarmante para la ciudadanía. Aquí hay que estar preparado para una nueva época. Y yo respeto muchísimo esta noción del acuerdo de la ciudadanía, porque nosotros los ciudadanos vamos a tener que trabajar. Ustedes aquí en Barcelona ya están muy activados, pero en muchas ciudades no es así. La gran mayoría de las ciudades que conozco yo, la ciudadanía como que se está quejando. Quejarse no es bastante, ¿no? Como ustedes lo han demostrado, en realidad realmente hay que intervenir. Ahora, entonces el espacio ciudad, el terreno urbano, quiero hablar de terreno urbano aquí, el terreno urbano se está volviendo de más y más valor. Y una de las cuestiones que les quiero presentar son uno de los datos que yo estoy trabajando sobre las 100 ciudades en el mundo, y Barcelona está en the top 20, que son, por así decirlo, el objeto de deseo de los grandes inversores, no los chiquitos inversores, no vos y yo, los grandes inversores, eso siempre es un problema. Entonces, segundo factor, hay una enorme pérdida de hábitat, estoy usando esa palabra en el sentido pleno de su significado, para toda todo un sector de gente, de pequeños campesinos, pero también de pueblos, digamos, no por el mundo. Hay mucha escasez. Está el cambio climático que ha transformado en desiertos o en mares lo que antes era tierra fértil donde se podía vivir y hacer agricultura, por así decirlo, pero también del hecho de la gran compra de tierras que se está dando. En los últimos 6 años, 300 millones de hectáreas se han comprado por unos 15 países, hay más, pero los 15 son los principales, y unas 100 corporaciones privadas. Por ejemplo, en Francia, todo lo que era el mundo, la tierra de los pequeños agricultores, está comprado por grandes empresas. Bosnia, los campos son todo propiedad ahora de Qatar, eso llevó 3 años para hacerlo, de Qatar y de los saudis, donde cultivan trigo, o sea, una cultivación de muy alto nivel. Les puedo dar ejemplo tras ejemplo, o sea, ha entrado también en Europa, no es solamente África, no es solamente ciertos países pobres en Asia, no es solamente ciertos países en América Latina, ha entrado en Europa esto. Entonces, la tierra se está volviendo más y más privada, propiedad privada, hablo de tierra, ahora tierra así rural, digamos, privada, de grandes empresas y de gobiernos muy poderosos, incluso, claro, el gobierno chino, Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Saudi Arabia, los qataris, etcétera, etcétera. Barcelona también es objeto de compra, especialmente por inversores extranjeros. No sé si saben eso, pero no llego a Barcelona en estos cuadros que les voy a mostrar. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que el espacio urbano se vuelve a nivel global, estratégico,
para la vida cotidiana de gente, de personas que no son actores estratégicos, pero porque ya quedan menos y menos. Entonces, eso también, esa es una historia nueva que se inicia ahora, que no la podemos ver todavía, pero si vos te fijas en algunos de los datos, eso es lo que ves. Lo que quiero hablar ahora es un poco sobre estos datos, lo que nos está mostrando. Y quiero empezar con poner aquí en nuestra reunión, to put on the table, esta cuestión de dos formatos en ascendencia. Europa cae fuera de esto, pero el resto del mundo no. No sé si va a llegar a Europa también, pero por ahora Europa no. Pero estos son los dos formatos. Lo que en América Latina empezamos a llamar la periferia, que es un espacio enorme cuando pasan con un avión por México, ¿no? Se ve, pero también en África, también en Asia. Y ese otro mundo, esto debo decir es un artista que lo hizo. Esto no es una foto de un mundo real, pero esto, cada una de estas cosas existen, pero no existen en esta combinación donde ahí ves una concentración máxima pero ese es un poco, esos son los dos formatos en aumento en la gran mayoría del mundo. Entonces en Europa todavía estamos un poco protegidos de esta avalancha, digamos, de dos formatos enormes que no se pueden, con los instrumentos que tenemos hoy, realmente gobernar. No ese mundo de grandes edificios corporativos, no sé cómo se dice, ni tampoco este otro mundo. Y si no hay tierra, lo hacemos sobre el agua. O sea, eso también es otra cosa. Hay más y más de slums, ¿no? Slums, periferias, que existen en el agua. Pero lo que te indica todo esto es una demanda de tierra para vivir, un pedacito de terreno para vivir. Habitat, me gusta mostrar este slide, Habitat trata de encajar con toda esta cuestión de la periferia, etc. Pero en términos de instrumentos legales, todo lo que llega a ser, en realidad, es la calle. En la calle hay un poco de legalidad donde pueden, digamos, ir recuperando el espacio calle. Entonces, estas son las intervenciones, que me parece muy interesante además. Alguna gente critica y dice, ahí pues los tanques pueden moverse más fácilmente ahora, entienden de dónde viene eso, ¿no? Pero las casitas no las pueden tocar, porque no existen como espacio legal. Entonces, solo la calle. Y Habitat es la institución internacional encargada de la ciudad. Entonces, ustedes empiezan a entender algunos de los elementos que quiero hacer hincapié, que son también las limitaciones, y en ese caso también lo valioso de vuestro acuerdo de ciudadanía que existe hace 10 años, entiendo, lo cual realmente me parece muy importante. Ahora, ¿qué es la ciudad? O sea, en el medievo, si uno iba caminando por las colinas de Italia y veía algo muy denso, podía decir con certeza, eso es una ciudad. Hoy, la densidad ella sola no es suficiente, porque tenemos, especialmente en ciertas partes del mundo, toda una serie de grandes espacios privatizados con muchísima densidad, megaproyectos, parques de oficinas, donde los trabajadores entran a trabajar y después se salen. Entonces tenemos que volver a preguntarnos, ¿qué es la ciudad hoy? Y para mí la ciudad es un espacio complejo, pero incompleto. Y en esa combinación de complejidad y lo incompleto, existe la capacidad del terreno urbano de tener una vida larga, a través de siglos. Y lo que sobrevive no son las grandes empresas. La gran mayoría de las grandes empresas que han existido en ciudades como París, como Londres, como Nueva York, yo no sé Barcelona, ahí delego a ustedes, ya no existen, están muertas. Los formatos del poder, complejos pero cerrados, muertos, finiti. Lo que sí existe es el espacio urbano y los vecindarios, los espacios modestos que han sobrevivido. Cada ciudad, si es ciudad, tiene una gran parte que son espacios modestos. Eso
eso es algo que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Yo sé que a este auditorio no se lo necesito decir, pero hay muchos auditorios donde hablo donde sí lo tengo que decir. Que el espacio urbano, siendo complejo pero incompleto, ha tenido una capacidad de sobrevivir épocas históricas y que los vecindarios también sobrevivieron. Por ahí los habitantes cambiaron. Pero la noción del vecindario es muy importante. Hoy en día, yo creo que hubo una época cuando eso todo no importaba tanto. Hoy importa, justamente porque la ciudad se vuelve un objeto de deseo, por así decirlo, de los grandes inversores, que ya no saben dónde poner su dinero. Entonces, para mí también lo que marca la ciudad es que aquellos sin poder pueden hacer una historia, una cultura, una economía local. Finalmente, último elemento para encuadrar lo que es el genuino espacio urbano, si yo me pregunto hoy en el mundo, ¿dónde existe el espacio frontera? El espacio frontera lo defino como un espacio donde actores de mundos muy diversos tienen un encuentro para el cual no hay reglas establecidas que digamos que gobierne ese encuentro. En nuestro pasado histórico, nuestro pasado histórico como europeos, la frontera es el espacio así edge del imperio, donde nosotros matábamos a los otros, por así decirlo. Yo creo que hoy, dada toda la privatización de las tierras rurales que se está dando por el mundo, que es un fenómeno un poco invisible al ojo, digamos, ¿no?, que sea privatizado, yo creo que el único espacio genuino de frontera que tenemos está en nuestras grandes ciudades. No sé en las pequeñas ciudades provinciales, pero la ciudad que es realmente un espacio complejo, digamos, como lo es Barcelona, ahí está. Entonces, eso significa que los sin poder pueden tener ese encuentro con el poder. El poder hoy en día, muchas componentes del poder son digitales casi. Hay momentos cuando se vuelve personas ¿no?, cuando se vuelve real, que hay una empresa, que hay un edificio de oficina. Eso se da en la ciudad. Entonces, los sin poder tienen un posible encuentro, casi cotidiano a menudo, con el poder. Es muy momentario, es elusivo, pero existe. Y además tienen la capacidad, lo que no tienen, digamos, en un parque de oficinas privado, pero sí lo tienen en el espacio, de decirle al poder, nosotros estamos presentes, no te pedimos nada, poder, pero esta también es nuestra ciudad. Eso pasa muy raramente hoy en día, es solamente el espacio urbano. En los parques muy densos, muy altos, bla, bla, privados, corporativos, no tienen esa opción. Entonces, esos son toda una serie de elementos que para mí marcan la importancia estratégica, especialmente en este periodo del espacio ciudad. Y que además nos indica claramente que la ciudadanía tiene mucho trabajo que hacer. Y ustedes aquí en Barcelona ya tienen una ventaja enorme comparada con otras ciudades, donde no existe un discurso sobre la noción que nosotros, la ciudadanía, tenemos trabajo que hacer. Ni siquiera existe la noción ¿qué trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Existe la queja. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué bla, bla? No, eso es muy distinto del trabajo, ¿no? Entonces, es para mí casi un modelo lo que están haciendo ustedes, que han 10 años que lo van llevando, y las elecciones que han tenido, que han producido alcaldesas como la de Barcelona, Ada Colau, y la de Madrid, que justo llegué a conocer también. O sea, eso también me parece muy especial. Ahora, lo que está pasando, voy ya subiendo al próximo tema, lo que está pasando ahora es una especie de comprar de pedazos de ciudad. Ustedes pueden ver, ha ido en aumento esto muy, muy alto. A mediados del 2013 a mediados del 2014, así son las medidas, es de mitad de año a mitad de año. Fueron 620 billones en las 100 ciudades que más eran objeto de esas compras. De mediados del 14 a mediados del 15, más de 1 trillón, así que va en ascendencia. Entonces,
el precio mínimo que viene incluido para contar en estas cantidades es de 5 millones. Eso es un precio estándar para Nueva York, que tiene sus propias adaptaciones en otras ciudades. Pero no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de propiedades bastante, y la gran mayoría es muchísimo más que 5 millones, o sea, estamos hablando billones. Hay realmente un interés creciente en hacer estas compras, eso ha ido escalando, y yo creo que al fin y al cabo es una manera para los que tienen un exceso de dinero y de recursos, etcétera, también financieros, de como que tener una casa, por así decirlo, para el dinero. Muchas de las propiedades no están bien utilizadas, están subutilizadas. Entonces hay toda una serie de indicadores que te muestran que algo como que no está totalmente, no tiene que ver simplemente con comprar un edificio para instalar una empresa, porque eso también ha pasado en el pasado. Esto es un poco distinto. Bueno, yo tengo aquí solamente los top 10, pero eso es un año, son 55 billones, ahí los ven. Entonces, este es el año que el total de los 100 eran 600 billones, con mucha concentración al top, pero hay ciudades como, por ejemplo, en París. En París ni siquiera el ciudadano average entiende que está pasando eso. En Nueva York ahora ya se sabe porque ha habido artículos, ha habido debate, también en Londres, pero hay muchas ciudades porque es un proceso un poco invisible, es que vos no lo ves el edificio, pero ¿quién es el propietario? Es una pregunta distinta. Ahora aquí, esta es, digamos, ya un poco más más ciudades. Esta es la compra por capitales extranjeros. Y ahí Barcelona está en esa. Entonces aquí ven que cambia un poquitito la cosa. Ahora, quienes compran varía bastante, ¿eh? En Estados Unidos la gran mayoría, en Nueva York, son locales, ¿no? Entonces hay muy poco extranjero, mientras que en Londres la gran mayoría es. Entonces ahí está Barcelona, la ven ahí, arriba de Miami, aquí está. Ahora, yo la pregunta que tendría, si yo podría hacerles hablar, lo que no es la regla del juego, ¿quiénes son? Son todos extranjeros. Ustedes saben quiénes son, me imagino que alguien sabrá quiénes son. Pero van a ver, si tratan de entender toda la lista, no es tan fácil establecer quiénes son, pero se puede establecer. Quiero hacer otro comentario aquí, como dato, que lo dejo colgado así. Singapur, que es un buen gobierno, un gobierno muy inteligente, muy bien manejado, etc., se compró muy discretamente, sin anuncios, una buena parte de Detroit, una parte pobre, donde la gente se está yendo porque no hay trabajo. Lo dejo como dato. Ellos no hicieron anuncios, nada. Yo porque estoy haciendo investigación, lo vi, porque es un contrato al final, entonces uno puede tener acceso. Entonces, eso les indica algo. Y Singapur tiene una tradición de operar en muchos países. Ustedes saben que manejan muchos puertos, o sea, están muy cómodos con la noción de operar y manejar lo que le pertenece a otros. Pero comprar un pedazo de tierra así ya es algo distinto. El hecho que es Detroit, que todos la ven como una ciudad perdida, es también un indicador. Y mi pregunta es, en 5 o 10 años, ¿cómo va a ser esa parte de Detroit? ¿Corporate Center? Bien posible. Entonces, eso es lo que estamos, o sea, estas son historias realmente emergentes, no son fáciles de captar. Ahora, la otra cosa que a mí siempre me intriga es el límite de lo que nos puede contar lo material. Nosotros nos imaginamos que lo material, ahí está totalmente visible, ¿no es cierto? Entonces, este es un slide que me gusta mucho mostrarlo. Estos son este es el centro de Londres, ¿no? Es una parte muy importante de Londres. Esto es todo propiedad de una empresa china.
Digo, los chinos están comprando muchísimo, pero no son los únicos. Como dije, hay 100 corporaciones que son los grandes compradores y 15 países, ¿no? Entonces, yo tuve que ir con un journalist de Die Zeit que me dijo, vamos a caminar por todo esto y vos me hablas de esto. Entonces, yo caminando ahí entendí hasta qué punto los turistas, esto también es un centro muy turístico, los turistas, claro, lo ven todo como, y son muchas casas también landmarked, que no se pueden cambiar, ¿eh? No todas, pero hay algunas. Entonces los turistas dicen, look at all these, fíjense en todos estos maravillosos edificios británicos. Señores y señoras, son chinos. Los chinos también, otra empresa se compraron 12 Grachthäuser, lo que tienen los holandeses, ahí son los canales, pero 12 grandes casas, bellísimas. También landmark, o sea, no las pueden cambiar, por ahora por lo menos. Y también eso generó en Ámsterdam una especie de crisis, ¿cómo es posible? Entonces, estos son pedacitos de historia y lo que también quiero acentuar son historias muy materiales, pero son invisibles. Vos caminás ahí, vos qué sabés lo que es. Ahora, aquí yo no resisto la tentación de mostrarles otro caso. Esto es en Nueva York. Otra compañía china, y realmente es porque los chinos están comprando tanto, realmente no es contra los chinos lo que estoy diciendo. A mí, francamente, quién tiene la propiedad no creo que sea tan importante. Creo que lo importante es que es corporate. Eso me parece lo crucial. Entonces, estos se tomaron el único espacio que quedaba en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no Manhattan, la ciudad de Nueva York, donde tenía realmente un urbanismo genuino. Había toda una serie de empresas de manufactura que manufacturan para el sector servicios, para el teatro, para la ópera, ese tipo de cosas, los museos, ¿no? Así que un sector manufactura avanzado, pero modesto, siempre modesto. Casas modestas así de gente, una mezcla de inmigrantes nacionales, y los artistas pobres que se tenían que ir de Manhattan, porque Manhattan es demasiado caro. Entonces entró esta compañía, expulsó todo eso y va a reemplazar esa urbanidad, una real urbanidad, con 12 edificios como estos, que todos residenciales, todos de lujo, todo privado. Entonces ahí aumenta la densidad, pero se pierde la urbanidad, ¿no? O sea, el hecho que es denso y alto no significa hoy en día que sea urbano. Eso que echaron era mucho más urbano de lo que van a reemplazar. También les quiero contar, porque lo encuentro muy divertido, esta región se llamaba Atlantic Yards. En inglés, cuando vos decís yards, es como un espacio industrial. Esta compañía china decidió que lo quería un poco más elegante. Entonces dijeron, lo vamos a llamar, y se publicó en el New York Times, etc., Pacific Yards. Ahora, el Pacífico está bien lejos, pero es el océano de los chinos, por así decirlo. Pero se quedaron con el Yards, que es el espacio industrial. Entonces hubo toda una serie de comentarios, entonces ahora decidieron que lo van a cambiar otra vez. Van a guardar el Pacific, pero eliminar el Yards. O sea, estas son estas pequeñas vignettes, digamos, ¿no? Es a esta altura del juego lo que estamos viendo. Estas top 100 cities tienen el 10% de la población mundial, el 30%, y Barcelona está ahí, como dije, ¿no? El 30% del GDP, del producto, el 76% de property investment. Eso no significa propiedad de todas las casas, eso significa inversión, tiene una especie de elemento financiero. Si uno se fija en todo lo que es real, que va más allá de mi lista de 100 ciudades, etc., si uno se fija en todo lo que es real estate assets, o sea, eso cuando decís assets en inglés ya estás hablando de una financialización. La financialización es una variable, puede ser muy elemental o puede ser bien compleja. Entonces, pero no es simplemente cada casa, es 217 trillones el valor. Ese valor es tan alto porque ha sido parcialmente financializado. Eso es tanto como el global GDP. Comparado, por otro lado, con el valor de las finanzas, medido en términos de outstanding derivatives, derivativos que están en circulación, ¿no? Que están operando, eso es más de un cuadrillón.
Así que estamos hablando aquí de algo que no se puede reducir a dinero. Esto en realidad tampoco es dinero, estos 217 trillones. Es otra cosa. Es una manera, nosotros usamos dinero para medirlo. Es un valor, es un poder. Así que hay que pensarlo. Es un poder eso. Un poder que puede destruir o que puede hacer fortunas, etc. Entonces, aquí les doy unas imágenes muy rápidamente. Estas son todas las cosas en Londres que son propiedad extranjera. Así que en Londres los bomberos, las enfermeras, los maestros de escuela y los policías tienen que ser subvencionados por el gobierno de la ciudad, lo cual significa la ciudadanía de la ciudad en gran parte, porque si no, no pueden vivir en Londres. Y vos querés especialmente a los bomberos y a las enfermeras que estén cerca, ¿no es cierto?, que estén en la ciudad. Entonces la ciudadanía va pagando, va compensando por cosas que el mundo corporativo, entonces es pesado todo esto. Aquí muy rápidamente, la gran mayoría de estos apartamentos no sabemos a quién le pertenecen, no vienen usados. Esto es en Nueva York, estos son grandes, famosos edificios. O sea, el 57% Shell Company es una compañía inventada que trata de camuflar la identidad del comprador. Está mucho oscuro, muy poca habitación, entonces 69% en The Platinum, etc. Entonces lo que tenemos es realmente un problema muy, muy serio de gran construcción de torres